¿Qué convierte a un destino en un atractivo turístico? Una suerte de conjunción de ingredientes donde se mezclan la historia, el componente histórico, donde se mezcla el componente más moderno o actual, donde se mezcla también el componente de la tranquilidad, el sosiego, la comunidad, buenas instalaciones hoteleras y buena comida. Hace 20 años, incluso los últimos 10 han sido de progresión geométrica en cuanto a número de visitantes. Se ha masificado de una manera impresionante. La construcción del muelle adosado, que permite el atraque de hasta 7 grandes cruceros por día, pueden embarcar y desembarcar 30.000 personas en un día de agosto en Barcelona hoy, turistas. Todo esto ha masificado el turismo. Pero cuidado, ¿y por qué? Según los últimos estudios, Barcelona es el cuarto destino que más defrauda a los turistas. Esa gente viene motivada por el boca a boca, también por el impacto que tiene la ciudad en las redes sociales, por una buena campaña de marketing que se agiliza a partir de las Olimpiadas del año 1992. Llegan y encuentran una serie de enclaves interesantes, por supuesto, pero masificados. En segundo lugar, inseguros. Y en tercer lugar, esa masificación y esa cierta inseguridad viene acompañada de una pérdida de la calidad. Podemos decir que hemos vuelto a ese turismo de masas, que no se reconoce como tal, pero que sí que lo es, donde se han focalizado una serie de destinos en concreto que se han convertido en los principales del ranking. Viene dado por una facilidad económica a la hora de adquirir billetes. Las líneas aéreas low cost, por supuesto, son el principal elemento que lo justifica, y también por una cultura mucho más globalizada que lo que quiere en sus espacios de ocio es poder conocer otros lugares. Entonces, este conjunto de ingredientes generan un cóctel, en ocasiones explosivo, que ha convertido el turismo, no el hecho de viajar, sino más bien ese consumo de los destinos, de los enclaves, como una de las principales prioridades de la gente. Por lo tanto, deberíamos pensar cómo potenciar, cómo convertir en algo estimulante, en algo que aglutine esos acicates para el que viene, pero también cómo evitar que esa masificación o esa llegada masiva de gentes se convierta en un retorno negativo. Aquesta situació de nova realitat a la ciutat s'està escampant. Vull dir, hem perdut les Rambles, hem perdut el mercat de la Boqueria, ja no pots anar-hi a comprar, ja no pots anar a donar una passejada per les Rambles i trobar algú i fer petar la xerrada. Avui dia aquests dos espais jo penso que estan perduts per la ciutat. Ara, amb la nova inauguració de l'espai museístic del Born, es preveu també una massificació de la privatització de l'espai públic, per tant, més terrasses, més soroll, més invasió, perquè ja no és el visitant que està interessat a com es viu a Barcelona, sinó és anar de botiga en botiga, consumir constantment. I la veritat, això és una pressió que els veïns l'estem ja patint i crea crispació.